Bueno, estamos ya de regreso en el programa. Nos encontramos ahora en nuestro consultorio médico. Nos acompaña la doctora Cecilia Bonilla, endocrinóloga pediatra, con quien vamos a tocar el tema de hormonas del crecimiento. Buenos días, doctora. Gracias por acompañarnos el día de hoy. Empecemos entonces hablando acerca de la hormona del crecimiento. ¿Qué sucede? Vamos a retroceder un poco antes del uso, antes de la necesidad de usarla, con los bebés. Es decir, nosotros como padres llevamos a nuestro hijo al pediatra, consultas mensuales, el chequeo mensual, pero de ahí nos damos cuenta que el crecimiento del que nos habla el pediatra no ha sido el que ha debido tener, ¿no? En ese periodo. Hay que seguir observando cuándo hay que empezar a preocuparnos y cuándo decimos, uy, nuestro hijo no está creciendo, necesita un tratamiento. Mira, Karina, has tocado un tema que me parece básico cuando hablamos de crecimiento, y es que generalmente estamos acostumbradas a llevar a nuestro niño al pediatra cuando es chiquitito, bebito, recién nacido, y lo vemos muy lábil. Pero en cuanto el niño cumple 1 año, nos olvidamos de que existe el médico y lo llevamos solamente cuando está enfermo. Eso es una pésima práctica, porque generalmente nos damos cuenta que el niño no creció cuando está al borde de la pubertad o cuando ya empezó. Y ya el tiempo que nos queda para ayudarlo es poco. Entonces, el ideal sería ir al pediatra siquiera una vez al año, como un control anual, para poder darnos cuenta en qué momento se produce esta detención del crecimiento y darle una ayuda oportuna, ¿no? ¿Hay una talla específica de mes a mes que tienen que lograr los bebés? O sea, ¿cuánto es lo que tienen que crecer? ¿Y cuándo es que ya nos decimos, no está sucediendo esto? Ya, el crecimiento es un proceso que es continuo a lo largo de la vida, de la infancia, digamos, y de la adolescencia, pero no es lineal, o sea, tiene aceleraciones y deceleraciones. Va variando la cantidad que tiene que crecer un niño de acuerdo a la edad. El primer año crecen entre 20 y 25 centímetros, el segundo entre 10 y 12, el tercero hasta 16, y poco a poco se va llegando a una especie de plató, en el cual el niño a partir de los 5 años, 4 años, crece más o menos fijo, entre 5 y 6 centímetros por año, y cuando empieza la pubertad ya, bueno, arranca la fase de crecimiento rápido, ¿no? Claro. ¿Cuáles son las causas, doctora, de que los niños no crezcan como debe ser, no? Primero, para hablar de causas, me gustaría hablar de los factores que influyen en el crecimiento. Influye la herencia, que definitivamente tiene un papel determinante, pero que uno la puede optimizar. O sea, cuando uno habla de una talla genética, tenemos rangos entre los cuales se mueve esa talla. Y de acuerdo al resto de factores que son los que permiten que esto se realice, es que se puede mejorar o empeorar. Los otros factores son los nutricionales o ambientales, porque el afecto también influye en el crecimiento, y los hormonales, ¿no? Que son sobre lo que más influencia tenemos. Cada uno de estos factores influye más o menos en determinada época de la vida. El tiempo más largo está afectado por lo que es hormonas y nutrición, ¿no? Cuando ya un niño necesita esa hormona del crecimiento, ¿cómo es primero el estudio que se le realiza para determinar eso? En primer lugar, tiene que tener signos clínicos, sintomatología. Y en esto lo que es básico y primordial es velocidad de crecimiento. Por eso insistía yo en lo del control anual. Si nosotros vemos que un chico no creció lo que debe de un año a otro, ya ese es un primer punto que nos debe hacer pensar en eso. El segundo punto es verificar que sus hormonas tiroideas estén normales. Si las hormonas tiroideas están normales y no ha crecido bien, debemos, y no tiene ningún otro signo clínico, porque hay otro tipo de patología que da signología clínica desde muy temprana edad, ¿no? Debemos investigar en esa posibilidad. Ese diagnóstico se hace con esto que te he dicho, mala velocidad de crecimiento, un retardo en la edad ósea, que se obtiene el diagnóstico con una radiografía de la mano izquierda y unas pruebas de hormonas de crecimiento estimuladas con sustancia que no producen una buena respuesta, ¿no? En ese caso podríamos estar hablando de esta deficiencia, pero eso tiene que ser hecho por personas que estén entrenadas en el manejo de esto, ¿no? ¿Y a partir de qué edad ya se les empieza a hacer este tipo de tratamientos con la hormona del crecimiento? ¿Desde muy pequeñitos? En realidad sí, desde el momento en que se diagnostica. El ideal es si un niño tiene una deficiencia o tiene alguna patología clínica que haga
que requiera hormona de crecimiento, cuanto más temprano se detecte y más temprano se inicie el tratamiento, mejores resultados vamos a obtener, porque tenemos más tiempo de vida para ayudarlo, ¿no? No es un tratamiento, es un tratamiento que debe pensarse a largo plazo, a futuro, para obtener los resultados que queremos. Si nosotros hacemos un tratamiento a última hora, en el último minuto, vamos a obtener resultados, pero los resultados no van a ser los óptimos. ¿Y cuánto puede durar el tratamiento? ¿Depende? Depende de la edad a la que empezamos. Yo tengo alguna niña que ha empezado el tratamiento a los 2 años, ¿no? Por una patología especial que se llama síndrome de Turner. Claro. ¿Y cuánto pueden llegar a crecer con la hormona del crecimiento? Depende de a qué edad empezamos el tratamiento y cuál es la patología. Pero el primer año de tratamiento, un niño que no crecía ni 2 centímetros puede llegar a crecer 8, 10 centímetros al año, ¿no? Es bastante. Sí, la diferencia es enorme cuando uno usa. Ay, doctora, nos ha ganado el tiempo, de verdad que tenemos tantas preguntas y tanto que conocer acerca de la hormona del crecimiento, pero de verdad que estamos súper agradecidos con su visita. Gracias por explicarnos un poquito más, orientarnos, sobre todo hacer que los padres se preocupen, como usted decía, ¿no? De que siempre nos preocupamos los primeros años, el primer año estamos ahí siempre pendientes de pediatra, pero a veces nos olvidamos y dejamos de lado los chequeos, al menos una vez al año. Hay que estar siempre averiguando qué es lo que sucede con nuestros hijos. Muchísimas gracias y ahora sí, vamos a cambiar el tema.